muy buenos días, compañeras, muy buenos días. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer lo que son los mecanismos de trabajo de parto, para lo cual voy a tener como integrantes a mi compañera Jacqueline, Ruth y mi compañera Glenis, y más mi persona. Ya, bien, vemos lo que son los mecanismos de parto. Consiste didácticamente, nos dice, en 6 tiempos. El primer tiempo es la acomodación al estrecho superior. También tenemos lo que es el segundo tiempo, que es el descenso y encajamiento. El tercer tiempo, lo que es la acomodación al estrecho inferior por rotación interna. El cuarto tiempo va a lo que es el desprendimiento. El quinto tiempo, la acomodación de los hombros al estrecho inferior y la rotación externa de la cabeza. En el sexto tiempo tenemos lo que son el desprendimiento de los hombros. En el primer tiempo, como bien lo dije, vemos lo que son la acomodación al estrecho superior, que esta nos dice básicamente que se realiza en 2 tipos de fases. En la primera fase nos dice que la cabeza nos ofrece una actitud intermedia. ¿Qué quiere decir? Que también son equidistantes. Esta nos presenta lo que son los diámetros mayores. En el occipucio frontal, que es de 12 centímetros, tenemos también lo que es el biparietal, que se presenta en 9.5 centímetros, el bitemporal en 8 centímetros, la circunferencia total de la cabeza, que es en 34 centímetros. Ya, como podemos ver aquí, la segunda fase nos dice que ya aquí actúa lo que es la contracción uterina. ¿Qué pasa con esta? Nos dice que actúa sobre lo que es la columna del feto, llegando al occipucio o al occipito. La presión nos dice que ejerce lo que es y se transmite hacia la articulación occipito, que esta es la ley de los brazos desiguales o los brazos de palanca. Ya, al chocar lo que es la frente con la pelvis, hace contrapresión de abajo hacia arriba y la cabeza se realiza en 2 movimientos. Una de ellas es lo que es la orientación y la otra la flexión. En el movimiento de orientación, el diámetro oblicuo nos dice que generalmente es al oblicuo izquierdo, y en el movimiento de flexión nos dice que ofrece los diámetros menores, lo que es gracias a la contracción descendiente del primer plano de J. En estos diámetros menores nos ofrece lo que es el suboccipito frontal de 10 centímetros, el biparietal, que se mantiene en un promedio de 9.5 centímetros, el bitemporal, lo que es que se eleva y se deja tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos hacer lo que es el diagnóstico? El diagnóstico lo vemos mediante el tacto. ¿Qué vamos a ver? Lo que es la sutura sagital en un diámetro oblicuo, en este tipo de posición. También vemos que la fontanela menor va a estar más cerca de lo que es la línea innominada. Y también la fontanela mayor se va a tener que tocar con gran dificultad. ¿Por qué? Porque al momento de descender en el primer plano del J, ¿qué va a hacer la cabeza? Va a ser la flexión. Entonces se va a poder tocar mal lo que es la fontanela, la sutura sagital, ¿no? La fontanela menor. Ahora, y la presentación nos dice que va a descender a lo que es el primer plano de J. O sea que va a bajar en esa posición y al momento de descender en el primer plano de J, se va a elevar lo que es la cabeza, va a ser un tipo de flexión. Va a estar orientado a un tipo de flexión. En el segundo tiempo es el descenso y el encajamiento. En acá el feto está en su máxima flexión y no cambia de orientación ni de actitud. El descenso se realiza en asinclitismo o sinclitismo. El sinclitismo es la coincidencia de los ejes fetales y maternos. La cabeza desciende rectalmente en la excavación pélvica y los 2 parietales descienden al mismo tiempo.
Su línea es equidistante entre el pubis y el promontorio. En la sinclitismo anterior se presenta la sutura sagital más cerca del promontorio. Al tacto, cuando hacemos el tacto, se ubica más el parietal anterior, que es el parietal anterior. Antes se afirmaba que era el encajamiento normal en el asinclitismo anterior, pero actualmente se afirma que es una patología obstétrica. Y ahora en el asinclitismo posterior, la sutura sagital se presenta más cerca del pubis, más cerca al pubis, que del promontorio. Y al tacto se ubica el parietal posterior, o sea, al tacto hacemos el tacto en el parietal posterior. Este tiempo se realiza mediante los métodos de Farapheut, los planos de Hodge y la Escuela Americana de Lee. El tercer tiempo consiste en la acomodación del polo cefálico al estrecho inferior de la pelvis. La cabeza rota y la sutura sagital va en dirección anteroposterior. La rotación intrapélvica ubica el punto guía hacia adelante del occipito púbica. Y también la cabeza, a través del desfiladero, que sería pélvico, realiza 3 movimientos, que sería el hacia descendido, un encajamiento, y sería otro flexión y otro sería rotación. Y la rotación está en 45 grados, hace contacto el occipucio con el pubis. Hace contacto con el pubis, y el de 90 grados está hace un encajo en la variedad de posición transversa. Ya, y su diagnóstico sería que la sutura sagital tiene una dirección de adelante hacia atrás. O sea, esta parte tiene una dirección de adelante hacia atrás, y la fontanela posterior estaría ubicado debajo del pubis. Debajo del pubis. Y la cabeza está bien encajada, más o menos así. Ya, vamos a ver lo que es el cuarto tiempo del mecanismo de trabajo de parto. ¿En qué consiste? En el desprendimiento. Según literatura nos dice que en un 98.8% se realiza en occipito pariental. Nos dice que esta se debe a que vamos a palpar la protuberancia occipital. En este cuarto tiempo se va a presentar en 2 fases. La primera fase nos dice que la cabeza del feto va a realizar una máxima flexión, que es lo que es también conocido como la hiperflexión, con un perímetro cefálico de un total de 32 centímetros. El suboccipito flegmático de 9.5 centímetros, que se va a establecer en la lucha con el perine, que es la parte inferior de la pelvis. La región retroanal, que es la parte del coxis, nos dice que se distiende en la retropulsión, lo que es la retropulsión, que normalmente cuando una mujer no está embarazada mide entre 9.5 centímetros. Y al momento lo que es el trabajo de parto en esta primera fase, se va a extender hasta unos 11 centímetros promedio. Ya, en esta se va a abrir. Esto de acá, lo que es el coxis, se va a estar abriendo. Por el ano, y la tracción hacia atrás por la rafe del ano, ¿no? Y hacia adelante por la porción interna del pubo anal, que permite ver la mucosa del recto, y que la cabeza avanza lentamente por un tipo de mecanismo que se llama el mecanismo de vaivén. En la segunda fase del cuarto tiempo nos dice que la expulsión progresiva se realiza por un movimiento de deflexión, o también llamado lo que es la cornada, el occipucio como bisagra, o también llamado lo que es el hipomoclín. Ya.
El desprendimiento de la cabeza se realiza simultáneamente con el segundo tiempo de la parte de los hombros, lo que es el encajamiento o el descenso en el diámetro oblicuo puesto en el encaje de la cabeza. ¿Qué pasa en esto? Como bien lo dije, que va a descender de esta manera el feto, haciendo que al momento de descender en la cabeza del feto, va a hacer que el coxis haga un proceso de retropulsión que va a medir un promedio de 11 centímetros. Vamos a ver primero lo que es se va a presentar en tres tipos de circunferencias. Uno de ellos, la circunferencia suboccipitobregmática, donde vamos a poder apreciar lo que es el bregma. El siguiente, lo que es la circunferencia del suboccipito bipariental. Y en una tercera fase que vamos a ver lo que es en la circunferencia del occipito mentoniano. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver lo que es primero el bregma, luego de esto vamos a ver la frente, va a bajar en esta posición, vamos a ver lo que es el bregma, la frente, la cara y por último el mentón. El quinto tiempo del mecanismo del trabajo de parto consiste en la acomodación de los hombros al estrecho inferior de la pelvis y la rotación externa de la cabeza fetal. La cabeza realiza un giro, una rotación del occipucio hasta el mismo lado donde se orienta, o sea, es el lado izquierdo. El hombro está en relación con el pubis y el otro hombro está relacionado con el sacro. Y llega a ser un diámetro biacromial. Y se coloca en el diámetro anteroposterior. Ya. El sexto paso del mecanismo del trabajo de parto consiste en el desprendimiento de los hombros. Empieza que el hombro posterior es el que desciende primero y de ahí en segundo el hombro anterior. Y estos están como desciende ya está en el diámetro vitrocanterio. Posición pelviana orientada en el diámetro anteroposterior y de ahí ya desciende. Eso sería todo. Gracias.